Bienvenidos a la clase de los juveniles. En este trimestre vamos a hablar nosotros acerca de algunos de los personajes de la Biblia. En este caso nosotros vamos a hablar acerca de la lección 7 que estamos empezando nosotros sobre Nehemías, el hombre de oración. Esta clase pertenece a la clase de juveniles en el cuarto trimestre del año 2020. El versículo de memoria dice, se encuentra en Nehemías 1:1, que dice, estas son las memorias de Nehemías, hijo de Jacalías. A finales del otoño, en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Te recomendamos a los líderes, a los maestros, a los juveniles, que puedan estudiar el capítulo 1 de Nehemías. Para entender mejor este libro, Nehemías, el autor es el propio Nehemías. La mayor parte del libro está escrito en primera persona, es decir, que él era el autor de este libro, lo que sugiere que Nehemías es el autor. Probablemente Nehemías escribió el libro y Esdras le sirvió de editor, es lo que podemos conocer. Aproximadamente este libro fue escrito entre el año 445 al 432 a.C., porque en esa época iban en inversa. El marco histórico es que Zorobabel guió a Jerusalén de regreso a los judíos en el año 538 a.C. En el año 458, Esdras guió el segundo grupo de judíos que se iban para construir la ciudad de Jerusalén. Finalmente, en el 445, Nehemías regresó con el tercer grupo de judíos cautivos para reconstruir el muro de la ciudad. El propósito es que Nehemías es el último de los libros históricos del Antiguo Testamento que registra la historia del tercer regreso de Jerusalén después del cautiverio y relata cómo fueron construidos los muros y cómo se renovó la fe en Dios. Vamos a darte algunas explicaciones para que tú comprendas más cuál era el contexto histórico. Te preguntarás quién era Nehemías, porque Nehemías era hijo de Jacalías, era de un hombre judío, solo sabemos su nombre, de la tribu de Judá. Por lo tanto, él era descendiente del rey David y su nombre significa consuelo de Jehová. Su crianza posiblemente estuvo en el cautiverio entre Babilonia y Medo-Persia, que es cuando Jerusalén es conquistada por el rey Nabucodonosor, destruye y los judíos son llevados a diferentes lugares y posiblemente Nehemías o su padre fueron llevados en este cautiverio, pero él nunca perdió su nacionalidad judía. Su oficio era ser copero del rey y gobernador de Judea cuando él fue, lo vamos a ver la próxima semana. Ahora, Nehemías no era uno de los personajes populares que la Biblia tiene. Creo que más popularidad tiene David, tiene más popularidad tiene Samuel, tiene Salomón, pero Nehemías no es uno de los personajes muy populares que tiene la Biblia. No sé por qué, pero sé que tiene un mensaje que nosotros debemos imitar. En comparación de Josué, de Moisés, de Daniel, Nehemías no tiene mucha popularidad como dentro del contexto de las personas que leen la Biblia, pero Nehemías tiene una historia bien importante. Ahora, Nehemías vivía en la capital del imperio Medo-Persia, en Susa, él lo dice, durante el reinado del rey Artajerjes. Para eso habían pasado más de 70 años cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor, que era rey de Babilonia, conquista la ciudad, se lleva los tesoros, destruye el templo y los muros. Y eso no fue porque el ejército israelita era inferior al ejército de Babilonia. Lo que pasa es que los judíos, a pesar de que habían sido elegidos el pueblo de Dios, habían decidido no obedecer a Dios y sus mandamientos, adoraban a otros dioses y Dios quitó su protección, ¿no es cierto?, de Jerusalén, y Jerusalén fue destruida, así ellos aprenderían
que lejos de Dios ellos necesitaban retornar. Ahora, Nehemías sufría por su pueblo judío, porque el pueblo fue llevado de Israel a Babilonia y a diferentes ciudades y pueblos que allí se encontraban. Oraba por, también, él sufría por los pecados que había tenido su pueblo, aunque el pueblo ya había aprendido la lección, ahora habían regresado a Dios, pero ahora tenían que regresar a Jerusalén, porque la ciudad estaba destruida. Y aparte, Nehemías sufría también porque no veía el cumplimiento de la profecía que se había dicho en Jeremías, que el templo y la ciudad serían reconstruidos. Así que eso lo tenía el triste. En la época de Nehemías no existía la ley que hoy existe, una ley internacional, que si hay un país le declara la guerra a otro país, si hay una destrucción, del país ganador tiene que volver a construir lo que ha destruido. Así que en la época de Nehemías no existía esa ley. Así que si una ciudad era destruida por sus enemigos, jamás se podían reconstruir a menos que hubiera dinero, permiso del rey y apoyo del pueblo que había sido destruido. O sea, muchas ciudades que hoy día los arqueólogos descubren, como por ejemplo la ciudad de Grecia, la ciudad de Troya, fueron ciudades que fueron destruidas y nunca más volvieron a recuperarse. Así que creo que la única ciudad que fue reconstruida después de una gran guerra, creo que es una de las ciudades de Jerusalén. Así que era muy difícil y que alguien pudiera construir nuevamente esa ciudad, a menos que tuviera dinero. ¿Cuánto dinero se necesitaba para construir una ciudad? En esa época no había tarjeta de crédito, había impuestos, pero personas que podían prestar un dinero, pero eso equivaldría a muchos miles y miles de dólares para poder construir una ciudad. Ahora, Nehemías era copero del rey, por lo tanto él tenía un trabajo bien importante. Él era quien le servía el vino al rey. Y un copero no era simplemente alguien que le servía al rey, sabía que primero tenía que probar él el vino para ver que no estuviera envenenado. Así que el rey tenía confianza no solamente en sus soldados, sino también en su copero. Pero él era de descendencia judía, por lo tanto él tenía una posición en Medo-Persia, en Susa, porque estaba en una de las fortalezas del rey, y era algo extraño, algo que no podemos entenderlo, como alguien que era judío tenía esa posición, y el rey confiaba en él. Claro, los judíos son personas educadas, que sus costumbres son propias y son personas que se puede confiar porque ellos adoran a Dios. Así que me imagino que aunque él vivía en ese palacio, tenía un buen trabajo, tenía un buen salario, tenía la confianza del rey, con una vida envidiable para otros judíos que lo estaban pasando mal. Su corazón estaba con Dios y con el pueblo que él sufría. Y eso es importante, porque a veces cuando uno está en una buena posición, se olvida de su país, se olvida de su familia, de las personas que pasan problemas y dificultades, pero ese no era el caso de Nehemías. Pero Hanani, uno de sus amigos y hermanos, a quien él consideraba, le trae noticias tristes, ¿no? Noticias tristes del pueblo judío, que ellos estaban yendo a Jerusalén para construir nuevamente la ciudad, no encontraban apoyo, había dificultades, había problemas, porque recuerda que los problemas que tenía el pueblo judío había sido también por la desobediencia, que ellos por cometer pecados contra Dios, rebelarse, no querer reconocer a Dios como el rey de sus corazones, y también porque Satanás estaba contento, porque el único pueblo en el mundo que adoraba a Dios y que tenía su ley, que guardaba el sábado y que esperaba la venida de Jesús, era el Mesías, era el pueblo judío. Y entonces para él estaba contentísimo que el pueblo estuviera regado por todo el mundo conocido de la época antigua. Por lo tanto, realmente él estaba contento y entonces las noticias eran que el pueblo estaba
sin orden, sin control, no sabían por dónde empezar, porque tú tienes que darte cuenta que construir una ciudad, una persona tiene que pensar, tener los materiales, el dinero, saber por dónde empezar, y más una ciudad que supuestamente tenía que tener un templo para Dios. Así que él estaba triste, sabía que su ciudad estaba destruida, él lloraba, ayunó y oró a Dios por espacio de 4 meses. Dice, a pesar de que había la oración de Nehemías, a pesar de que, como te digo, él estaba pasándola mal, la gente tenía muchos problemas, los judíos tenían problemas, no sabían por dónde empezar, no tenían un líder que los pudiera dirigir. Entonces todo eso le afectó, ¿cierto? Le afectó, pero no dejó de confiar en Dios. Así que él lo que hace es orar. Desde que yo crecí en la iglesia adventista, llegué a la iglesia cuando era muy pequeño, tenía 4 o 5 años. Y una de las cosas que primero uno aprende cuando llega a la iglesia es lo que es orar. Así que si tú estás en la edad de los juveniles, la oración se enseña en la iglesia adventista desde que están en el vientre de los padres, en cuna, infantes, primaria, intermediarios y juveniles. Así que esta pregunta que es muy frecuente, que siempre se hace, es ¿qué es orar? Hay muchas definiciones, pero nosotros los adventistas tenemos una escritora que es nuestra principal y más famosa que tenemos los adventistas, que es Elena de White, y dice que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios, sino hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. Elena de White que dice que orar es como cuando tú conversas con un amigo. Y no es que Dios no necesite esto para que Él sepa, Dios sabía lo que estaba pasando en el pueblo judío, ¿no? Sino que es para que nosotros aprendamos a darle a Dios el primer lugar, capacitarnos para recibir de Dios su respuesta. Y cuando una persona ora, no es que Dios baja a nosotros, es que nosotros nos subimos a Dios. Elena de White dice que cuando alguien se arrodilla y ora a Dios, Satanás tiembla porque sabe que se está comunicando con el Dios supremo. Así que Elena de White quedaba bien claro y Nehemías sabía que él podía orar a Dios como un amigo, sabía que, sabía que Dios sabía cómo estaba el pueblo, cómo estaba su pueblo, cómo estaba la ciudad de Jerusalén destruida, los muros, el templo, y sabía él que al orar estaba subiendo a la presencia de Dios y eso era su confianza en la oración, sabía que era un hombre de oración. Así que Nehemías recurre a la oración y nos da un ejemplo. Cuando tú estás en una situación difícil, el camino es cuando debemos confiar en Dios. El líder que Dios usa, tú eres un jovencito y tú tienes un futuro en las manos de Dios y van a venir dificultades como la que estamos pasando con el coronavirus. Y en vez de llorar, en vez de provocar más ansiedad en tu corazón, en vez de deprimirte, en vez de que el miedo te predomine, tú tienes que recurrir a Dios en oración. Y entonces él como un líder de Dios, ¿no? Está preocupado por su pueblo. Y como te digo, él pudo haber dicho, mira, yo estoy aquí en este palacio, aquí hay todo felicidad, hay soldados, hay buena comida, estoy protegido, el rey está contento, nadie lo quiere envenenar, pero él no, él estaba preocupado, ¿no? Tenía una preocupación por los demás y él decide hacer la oración. Elena de White dice que mientras Nehemías oraba, él se fortalecía su fe y su valor, porque había que ser valiente en esa época. ¿Qué era lo que Dios, cómo era lo que Dios qué planes tenía Dios para reconstruir Jerusalén? Y como te digo, reconstruir una ciudad no era una cosa fácil. Se tenía que tener permiso del rey que gobernaba todo ese amplio territorio, que era el rey Artajerjes por todo el pueblo. También tenía que tener dinero, tenía que tener los materiales, ¿no?
Acuérdate que en esa época no había tiendas de Home Depot, no había no había bancos que prestaban dinero, y unas cantidades bastante altas, no tenían personal que podían contratar. Entonces se le recurrieron tantos argumentos, dice, se señaló el deshonor que recaía sobre Dios y su pueblo, que ahora había vuelto hacia él, fuese dejado en la debilidad y opresión, e insistió que el Señor cumplía su promesa. Así que Nehemías estaba orando y se iba fortaleciendo, confiaba en que Dios podía hacer algo más por su pueblo, ahora que el pueblo se había arrepentido de sus pecados. Y él decidió, confiaba en Dios de la promesa. Pero Nehemías también sabía cómo Dios responde las oraciones. Y eso es bien importante. Tú puedes orar, ser una persona de oración, como lo era Nehemías, que tenía una gran preocupación por su pueblo, por la ciudad que había sido destruida, por la situación que estaban pasando, por el desorden que había. Y ahora que su pueblo estaba arrepentido, sabía que Dios responde de tres maneras. Cuando uno es niño, a veces le enseñan en la iglesia, le enseñan mal. Le dicen que Dios dice sí a las oraciones. Y tú oras y a veces no sientes que es un sí. Pero aquí no te queremos engañar, queremos que tú aprendas que Dios responde las oraciones de tres formas. A veces Dios dice sí, a veces Dios dice no, a veces Dios dice espera un poco, pero Dios siempre contesta nuestras oraciones. Y Nehemías había estudiado la Biblia de aquella época, los antiguos libros, y sabía que a veces Dios dice sí, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, Ana pide por un bebé, Dios le dice sí y nace Samuel. A veces Dios dice no, ¿cierto? A veces encontramos en la Biblia el apóstol Pablo que oraba para que le salieran las legañas de sus ojos, tenía una enfermedad y Dios le dijo que no. A veces Dios dice espera un poco y Nehemías sabía que Abraham tuvo que esperar 100 años para tener un hijo, pero cualquier sea la situación, Dios siempre contesta las oraciones. Así que si Nehemías iba a empezar, había orado, él estaba seguro que tenía que aceptar las tres respuestas de Dios. Pero Nehemías hace una oración bien interesante. Bueno, si tú leíste el capítulo 1 que te hemos pedido y que debes leerlo, tú vas a encontrar que en la oración que él hace a partir del versículo 5 al 11, él reconoce que Dios es grande y misericordioso. Ahora, Nehemías vivía en un ambiente idólatra y político. Los medopersas tenían muchos dioses, tenían un sistema político muy diferente, pero él reconoce que Dios era grande y misericordioso con su pueblo. Él, en la oración, él sabe que Dios escucha su oración. Él dice, Dios escucha mi oración. Entonces él dice que Dios va a escuchar su oración, pero él sabía la respuesta. Pero la respuesta, sí, no, espera un poco. Él confiesa sus pecados, los suyos y los de su pueblo. En una oración uno tiene que reconocer a Dios, estar seguro tener fe que Dios escucha sus oraciones y tienes que confesar tus pecados y los pecados de tu familia, ¿no es cierto? Pero principalmente él empieza con sus pecados. También en la oración que él dice, especifica que Dios le pide a Dios recordar las promesas que Dios ha hecho en su palabra. Tú no puedes descubrir las promesas de Dios a menos que tú leas la Biblia. Si tú no lees la Biblia, es muy seguro que tú no vas a saber qué promesas Dios tiene para su pueblo. Ahora, sabía que tú los has redimido, sabía que Dios era el pueblo elegido por Dios, todos los pueblos, los incas, los mayas, los aztecas, los griegos, los romanos, todos se habían olvidado de Dios. El único pueblo que recordaba a Dios y su promesa de enviar un Mesías y que había sido elegido el pueblo judío. Escucha mi oración, era su ruego, su petición, y Dios concédenos prosperidad y gracia. Él estaba seguro que Dios iba a hacer prosperar a su pueblo y le iba a dar el regalo de la gracia. Por lo tanto, Nehemías era un hombre de oración. Ahora, él dice que él cuando escuchó las noticias, él se sentó, lloró
No es malo llorar. A veces tú escuchas a personas que te dicen, un cristiano no puede llorar. Es un sinónimo de debilidad. Pero no, en este caso él llora, ¿no? Claro, no se pasó todo el día llore y llore por todo el palacio tampoco, pero cuando tuvo necesidad de llorar, él lloró y lloró ante Dios. Él hizo duelo por algunos días, es decir, se puso quizás ropas negras, oscuras por el sufrimiento que él tenía, él ayuna y ora delante de Dios de los cielos. O sea, Nehemías era una persona de oración, una persona que realmente él hizo ayuno, oración, sintió tristeza y oró. Ahora, él oraba a Dios en una forma personal, o sea, lo trataba a Dios como un amigo. Sabía que Dios estaba en el cielo y Dios del cielo miraba a Nehemías. Pero cuando él oró, Nehemías subió a la presencia de Dios y él oraba a Dios, reconocía que era fuerte, grande, temible, que guardaba el pacto que había hecho con Abraham y él tenía misericordia para que lo aman y para los que guardan los 10 mandamientos. O sea que él oraba a Dios en una forma personal. Ahora, también cuando él oraba a Dios, le recordaba a Dios lo que estaba escrito en la Biblia, en los rollos de aquella época, que Dios había prometido a Moisés que si el pueblo pecaba y era llevado regado a todos los países que lo habían conquistado, y luego ellos se arrepentían de sus pecados, entonces, y Dios podía devolverlos a su lugar y habitar con ellos como pueblo. Y esto era maravilloso, porque él recordaba, como te digo, si tú no lees la Biblia, tú no sabes la promesa de Dios. Entonces, Nehemías había, en su educación infantil, sus padres le habían hablado de esa promesa que Dios había tenido, y entonces él recuerda y le dice a Dios, está escrito en tu palabra, está escrito en la Biblia. Y cuando tú tengas un pedido de oración, tú puedes recordar lo que has leído en la Biblia, lo que has entendido, y decirle a Dios en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, en el libro de Hechos, en el libro de los Filipenses, ahí está escrito lo que tú has prometido. Y Dios va a recordar lo que él ha dicho. Ahora, mientras Nehemías oraba, dice, él oraba a Dios, presentaba una petición específica. O sea, él no oraba por orar. Él tenía en mente algo que quería decirle a Dios, algo específico. Y él oraba, él decía, te ruego Jehová, estés ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tu siervo. O sea que no era el único que oraba. Los judíos y sus amigos oraban también por la misma razón. Quienes deseaban reverenciar tu nombre, concédele ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, ¿no? Los hombres y mujeres de oración oran con una fuerte conciencia de la presencia de Dios, se humillan recordándole su palabra y pidiéndole algo específico. Dios, te quiero pedir esto, que se haga tu voluntad. Deseo un carro, la salud de mis padres, protección del coronavirus, ayúdame a hacer este trámite, ingresar a la universidad, a vencer esta tentación en una forma específica, no genérica. Él especificó, ¿no? Los líderes espirituales que son llamados a reparar o reedificar los muros o las vidas espirituales tienen que ser hombres y mujeres de oración. O sea, si tú quieres ser una persona que cuando alguien, un amigo se acerca a ti o tu familia tenga un problema, ahora que con el coronavirus nosotros vemos que hay muchos problemas económicos, sociales, de enfermedad, tragedias, muerte y dolor, tú eres llamado a realmente ser una persona de oración. La historia de esta semana también nos relata la historia de un hombre que él tenía un problema. Su nieto estaba muy enfermo en otro país. Él no pedía dinero, no pedía tener el mejor médico, él no pedía palabras de ánimo, él no pedía
alguna ayuda social, lo único que él pedía era que alguien orara por su nieto. Y a veces lo que las personas necesitan y se pueden conectar con otras personas es la oración. Así que Nehemías y tú eres llamado a ser una persona que cuando ve que las personas tienen dificultades, deben ser personas que puedan confiar en Dios y recurrir a la oración como una de las llaves importantes para que Dios haga grandes milagros. Así que él tenía fe y oraba. ¿Por qué debemos ser personas de oración? Porque la oración es indispensable para todos. Porque todos los que están reedificando sus muros, sus vidas espirituales, como todos los que tienen una posición de liderazgo, o simplemente porque también eres miembro de una familia cristiana, adventista, tú tienes que recurrir a la oración, como todos los que tienen un proyecto, ¿no es cierto? Un proyecto de estudio, un proyecto misionero, un proyecto económico, o tienen un problema grande, tienen que siempre darle prioridad a la oración. Y como tú eres un juvenil, tú has escuchado en las clases infantiles que tú tienes que orar 3 veces al día, cuando te levantes, al mediodía y al anochecer, o en los momentos más precisos. Pero cualquier sea tu oración, tu pedido, Dios siempre te va a responder. Las respuestas son 3, sí, no, espera un poco, pero Dios siempre va a contestar tu oración. Ahora, una persona muy famosa dijo que la oración nos hace esperar, nos hace desarrollar la paciencia, que es una cualidad importante en la vida del cristiano. A veces las oraciones Dios le responde rápidas, con un sí o un no, pero con un espera un poco. También la oración aclara tu visión, porque tú hiciste un pedido, ahora tú tienes que también ver cómo va a Dios a abrirte los caminos para que cumplas tú con lo que tú has pedido, ¿verdad? A veces hay personas en la iglesia que el esposo no es adventista y la esposa es adventista, quiere que su esposo se convierta en nuestra iglesia, acepte a Jesús como nuestro Salvador personal, se bautice, pero tiene que hacer su oración y planificar cómo ella va a ayudar a que su esposo o la pareja que tiene, que no conoce a Jesús, ¿no es cierto?, pueda aceptarlo. Tiene que hacer una planificación. Pero la oración es importante y tener una visión a qué quería llegar. Yo creo que Nehemías, estoy seguro, que él oraba ya mirando cómo iban a ser los nuevos muros de Jerusalén, la puerta y el templo para Dios. Así que él tenía esa visión, se la transmite a Dios, que Dios le ayude, porque él ya tenía delante de él imaginado cómo iba a ser toda la ciudad. La oración tranquiliza el corazón de las personas, los sentimientos. Hay que entender, hay que comprender nosotros y calmarnos, confiar en Dios. No podemos estar llorando todo el día, porque si tú oraste, tú tienes que tranquilizar tu corazón, pero no vas a llorar todo el día. Tienes que tener fuerza, control de tus emociones, ¿verdad? Esperando la respuesta de Dios que te tiene que dar. Y por supuesto que la oración activa la fe, porque él se preguntaba, yo estoy lejos de mi pueblo, pero estoy en un lugar, estoy en el palacio del rey. ¿Por qué estoy en el palacio del rey y a la vez estoy sufriendo? Me calmo y que confío en que Dios va a tener respuesta a mi pedido de oración. O sea, que uno tiene que tomar las cosas con calma, ¿no es cierto? A veces los milagros no ocurren rápidamente, a veces que te tiene que esperar. Dios dice sí, no, espera un poco, pero tienes que tener Dios sabe actuar en el momento preciso y por supuesto tú tienes que tener la fe en Dios. Uno tiene que seguir luchando, ¿no? Él tenía que seguir trabajando como copero, él seguía orando, él seguía confiando en Dios, él seguía creyendo en Dios y él sabía que Dios iba a hacer los demás trabajos. Es importante, como te digo,
La historia de esta primera lección, aunque es la séptima en el trimestre, pero decirte que es importante que nosotros comprendamos que Nehemías era un hombre como tú y como yo. La única diferencia que Nehemías tenía es que él era un copero, fue educado para ser un copero, hacía un buen trabajo, era una persona intachable porque para ser el copero acuérdate que él probaba el vino antes que el rey para que no muriera envenenado. Segundo, era una persona de sentimientos. Él, aunque vivía en un lugar hermoso, en un palacio adornado con grandes tesoros y una vida cómoda, él dice que él realmente estaba preocupado por su ciudad que había sido destruida, Jerusalén. Los judíos, su pueblo se había arrepentido de los pecados, habían decidido regresar y ser un pueblo de Dios, pero el regreso era muy difícil porque la ciudad había sido completa destruida por 70 años. O sea, lo que había ahí era una excavación ahí que los arqueólogos encontrarían, ¿no? Ciudad destruida, muros quemados, y por lo tanto él se veía difícil cómo se iba a construir una gran ciudad de Jerusalén que iba a tener más de 20,000 personas. Pero él es un hombre que confía en Dios, se entristeció por las noticias, pero no se conformó con estar triste. Él ayuna, ora a Dios, se pone ropas tristes y entonces le pide a Dios en oración primero el perdón de sus pecados, que Dios escuche su oración, confiaba en eso, confiaba también en el poder de Dios, reconocía que Dios era grande y le pide a Dios que le ayude de alguna forma a poder cumplir su visión, porque él ya veía la ciudad construida, pero lo que le faltaba era organizarse, le faltaba saber cómo Dios iba a responder, porque construir una ciudad en una época, como te digo, donde no había tarjeta de crédito, no había préstamos, no había jontipo para comprar los materiales, los ladrillos, las maderas, los clavos, no tenía personal, ¿no? Pero los judíos habían ido allí, así que él decide orar, decide confiar en Dios, pone su confianza en Dios, ¿no es cierto? Y entonces veremos qué sucede la próxima semana. En la actualidad estamos pasando por situaciones difíciles como Nehemías. Estamos nosotros cómodos en nuestra casa. Tenemos en esta pandemia, Dios nos ha cuidado, nos ha dado comida, nos ha dado protección, pero también algunos de nuestros parientes han muerto o se han contagiado con el coronavirus. ¿Qué podemos hacer? No basta llorar como Nehemías no lo hizo, no basta desesperarse, no basta mirar y llorar y desesperarse. No es malo llorar, no puede llorar delante de Dios y contarle sus penas. Lo que tenemos que hacer es tranquilizarnos, pensar bien lo que vamos a hacer, orar a Dios en primer lugar, recordar las promesas que la Biblia tiene, pero si tú no lees la Biblia, tú no sabes qué promesa Dios tiene. Y esta lección te dice, Nehemías sabía las promesas, confía en su oración, reconoció el poder de Dios, pidió el perdón de sus pecados y de su familia y de sus amigos y de su pueblo. Tercero, confía en que Dios realmente va a dar una respuesta. Él tenía una ciudad ya en su mente, cómo la iba a construir. Ahora necesitaba pedirle a Dios que le ayude a concretar su visión. Y cuarto, él se tranquiliza. Él tenía que hacer su trabajo de copero. Y entonces él dijo, y me imagino él dijo, yo estoy en este palacio hermoso, tengo todo, tengo el cariño del rey, pero de alguna forma Dios va a ayudarme que mi oración sea contestada. Por lo tanto, la próxima semana veremos qué es lo que tú tienes que hacer esta semana, confiar en Dios, ver que hay problemas alrededor de ti, o sea, aunque tú eres joven, quizás no trabajes, tú estás estudiando, debes estudiar la Biblia, pero si hay un problema en tu familia, tú tienes que actuar como actuó Nehemías. No cerrar sus ojos al dolor, sino
actuar, confiar, orar, pedir a Dios confianza, ¿verdad? Y por supuesto, tú tienes que saber que Dios va a responder tus oraciones de tres formas: un sí, un no y un espera un poco. Y eso fue lo que Nehemías esperó. Con fe sabía que Dios iba a contestar sus oraciones. Así que esta ha sido la primera lección de la clase de los juveniles. Ten en cuenta siempre, ¿no?, que nosotros somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, aunque era el pueblo de Dios, no estaba libre de desastres, tragedias, guerras, enfermedades. Así que tenemos que nosotros poner nuestra confianza en Dios. Si tú deseas el PowerPoint de esta historia, tú puedes escribir a guiarlosconamor 2017 @gmail.com y puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Que Dios los bendiga y más información encontrarás en Clases con Alicia. .com en Facebook, en Clases con Alicia. Ahí vas a encontrar más información. Que Dios me lo bendiga.